¿Has sentido alguna vez que todo a tu alrededor parece estancado? Que por más que oras, clamas y buscas a Dios, las respuestas no llegan. Tal vez te enfrentas a una situación en la que cada puerta parece cerrada, cada intento termina en frustración y la esperanza se debilita con el paso de los días. Si esto te resulta familiar, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte, porque este puede ser el mensaje que estabas esperando. Lo que hoy parece un obstáculo insuperable no es el final de la historia. Lo que percibes como el silencio de Dios no es un abandono, sino un tiempo de preparación. Dios está obrando aunque no lo veas. Él está alineando todo a tu favor, incluso cuando parece que nada se mueve. Y cuando menos lo esperes, te sorprenderá de una manera que superará todas tus expectativas. Piensa en esto, muchas de las grandes bendiciones en la Biblia llegaron en el momento menos esperado. José pasó años en la cárcel antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés vivió décadas en el desierto antes de ser llamado a liberar a su pueblo. Ana lloró y oró sin cesar antes de recibir el milagro de su hijo Samuel. En cada una de estas historias hubo espera, prueba y momentos de incertidumbre, pero al final, Dios respondió de una manera que superó todas sus expectativas. Lo mismo puede suceder contigo. Lo que hoy ves como un retraso, Dios lo está usando como un proceso para fortalecerte. Cada lágrima y cada oración que has elevado al cielo han sido escuchadas. Nada ha pasado desapercibido para Dios. Y si sientes que estás al límite, que ya no puedes más, quiero decirte algo importante, ese es el momento en el que Dios suele actuar de la manera más poderosa. La gran pregunta es, ¿qué debes hacer mientras esperas? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe para no rendirte antes de recibir tu milagro? La espera puede ser difícil y muchas veces nos lleva a dudar, pero es precisamente en esos momentos donde nuestra fe se prueba y se fortalece. Cuando todo parece ir en contra, debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios y prepararnos para la sorpresa divina que Él tiene reservada para nosotros. Imagina por un momento que has estado orando, creyendo y esperando con paciencia, pero todo sigue igual. Los días pasan, las semanas transcurren, los meses avanzan y la respuesta no llega. Sientes que cada puerta se cierra y te preguntas si Dios realmente ha escuchado tu clamor. La incertidumbre empieza a llenar tu corazón y, en silencio, te preguntas, ¿acaso Dios se ha olvidado de mí? Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo. Muchos hombres y mujeres de fe han pasado por temporadas donde todo parecía estancado, donde los cielos parecían cerrados y la espera se hacía interminable. Incluso los más grandes siervos de Dios tuvieron momentos de duda y frustración. Pensemos en Abraham. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero pasaron años sin que esa promesa se cumpliera. ¿Te imaginas lo que sintió? Veía cómo el tiempo avanzaba, su cuerpo envejecía y cada día parecía alejarlo más de la promesa. Sin embargo, Dios ya tenía el milagro preparado, el problema era que Abraham aún no podía verlo. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Muchas veces sentimos que el tiempo juega en nuestra contra, que el milagro se demora y que tal vez Dios ha cambiado de opinión. Pero la verdad es que Dios nunca olvida lo que ha prometido. Y cuando Él decide abrir una puerta, nadie la puede cerrar. Aquí surge una pregunta clave: ¿cómo enfrentamos la espera sin perder la fe? La mayoría de las veces, el verdadero desafío no es el problema en sí, sino lo que ocurre en nuestro interior mientras esperamos la respuesta. La ansiedad nos susurra, ¿y si nunca pasa? El miedo nos dice, tal vez Dios ya no quiere bendecirte. La duda nos atormenta, quizás no eres lo suficientemente bueno para recibir el milagro. Si estas voces te suenan familiares, no te preocupes. Son estrategias del enemigo para debilitar tu fe y hacerte dudar de lo que Dios ya ha decretado para ti. Aquí está la clave: Dios no te ha olvidado. Dios no está ignorando tu oración. Dios no ha cambiado de planes. La pregunta correcta no es si Dios responderá, sino cuándo y cómo lo hará. Lo más increíble es que, cuando menos lo esperes, Él te sorprenderá con una respuesta que superará todo lo que imaginaste. Pero para que eso suceda, necesitas fortalecer tu fe en este proceso. Necesitas aprender a confiar en su tiempo, en su forma de actuar y en su voluntad perfecta.
Cuando sentimos que Dios tarda en responder, es fácil dejarnos llevar por la desesperanza. Pero quiero recordarte algo muy importante: en la Biblia, cada milagro vino después de un tiempo de espera. Dios no se apresura, pero tampoco llega tarde. Él obra en el momento perfecto. Un claro ejemplo de esto es la historia de Lázaro. En Juan 11 encontramos un relato que, al principio, parece contradictorio. Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo y en lugar de correr para sanarlo, decide quedarse 2 días más donde estaba. Imagínate la angustia de Marta y María, las hermanas de Lázaro. Ellas confiaban en Jesús, creían en su poder, pero no entendían por qué Él no llegaba a tiempo. ¿Alguna vez has sentido que Dios está tardando en responderte? Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. A los ojos humanos, todo estaba perdido. Las puertas parecían cerradas. Pero Jesús miró a Marta y le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Y entonces ocurrió lo inesperado. Jesús ordenó que removieran la piedra y, con una sola palabra, Lázaro volvió a la vida. Dios no se había olvidado. Su aparente demora no era un descuido, sino una estrategia divina para mostrar su poder de una manera que nadie esperaba. Lo mismo puede estar pasando contigo. Puede que estés orando por un milagro, esperando una respuesta y parezca que Dios ha guardado silencio. Pero Él ya está trabajando en tu vida, tal vez no de la forma que imaginabas, sino de una manera mucho más grande, más poderosa y más gloriosa. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él permite que una permanezca cerrada por un tiempo, es porque está preparando algo mejor. El tiempo de Dios no es como el nuestro. La espera puede parecer larga, pero Él nunca llega tarde. Isaías 60 horas y 22 minutos dice: yo, el Señor, lo haré a su debido tiempo. Dios no ha olvidado tus oraciones. Él ya tiene todo alineado a tu favor. Y cuando sea el momento indicado, verás el milagro que tanto has esperado. Reflexiona un momento: ¿has sentido que Dios está tardando en responderte? ¿Has pensado en rendirte porque sientes que las puertas están cerradas? ¿Puedes confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entiendes su plan? Si alguna de estas preguntas toca tu corazón, quiero invitarte a dar un paso de fe. No estás solo en esta espera. Dios está obrando en tu vida, y cuando menos lo esperes, te sorprenderá con su fidelidad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A veces nos encontramos en temporadas de nuestra vida donde sentimos que todo a nuestro alrededor está en pausa. Oramos, clamamos, buscamos respuestas y nada parece cambiar. La frustración nos invade y comenzamos a preguntarnos si realmente Dios nos escucha. Pero quiero recordarte algo muy importante: el silencio de Dios no significa su ausencia. Si miramos la Biblia, podemos notar que muchos de los mayores milagros ocurrieron después de un tiempo de aparente silencio. Dios permite la espera porque en ella moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir lo que tiene para nosotros. Aunque no siempre entendamos sus caminos, podemos estar seguros de que sus planes son siempre perfectos y que Él nunca llega tarde. Cuando Dios está en el proceso de preparar algo grande, a menudo permite que pasemos por etapas donde todo parece estancado. Pero lo que no vemos es lo que está ocurriendo en el trasfondo. En el reino espiritual, Dios está organizando cada detalle a nuestro favor. Está alineando personas, circunstancias y oportunidades que ni siquiera imaginamos. Y cuando llegue el momento adecuado, todo se manifestará de una manera que nos sorprenderá. La Biblia dice en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es una promesa de que lo que Dios ha dicho se cumplirá en su debido momento. Puede que parezca que tarda, pero en realidad, su tiempo es el perfecto. Cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, probablemente pensó que su sueño de grandeza nunca se haría realidad. Pasó años en la casa de Potifar y luego en la prisión injustamente. A simple vista, todo indicaba que estaba en una situación sin salida.
Pero lo que él no sabía era que Dios estaba usando esos años de aparente estancamiento para prepararlo para la posición de gobernador de Egipto. Lo mismo puede estar sucediendo en tu vida. Puede que sientas que estás en un lugar de oscuridad, que has sido olvidado, que tus oraciones no han sido respondidas, pero en realidad, Dios te está preparando para algo mucho mayor. Cada prueba que enfrentas hoy es una herramienta que Dios está utilizando para formarte y fortalecer tu fe. Uno de los errores más comunes que cometemos en la espera es tratar de adelantarnos a Dios. A veces, en nuestra desesperación, intentamos forzar respuestas, tomar atajos o buscar soluciones humanas. Pero cada vez que nos adelantamos a Dios, terminamos complicando más la situación. Miremos la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero al ver que el tiempo pasaba y la promesa no se cumplía, tomaron la decisión de buscar una solución por su cuenta. Sara le dio a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella, y el resultado fue una situación complicada y dolorosa. Dios sí cumplió su promesa y les dio a Isaac, pero el intento de adelantar el plan de Dios trajo conflictos innecesarios. Si sientes que la espera te está agotando, recuerda que Dios nunca falla. Su tiempo no es como el nuestro, pero siempre es el mejor. En lugar de tratar de forzar una respuesta, confía en que Él sabe lo que está haciendo. Otro aspecto importante de la espera es nuestra actitud. ¿Cómo estamos esperando? A veces esperamos con quejas, con impaciencia, con desesperación. Pero la manera en que esperamos puede determinar la rapidez con la que veremos nuestra respuesta. Si en medio de la espera mantenemos una actitud de gratitud, de adoración y de confianza en Dios, no solo haremos el proceso más llevadero, sino que también estaremos posicionándonos para recibir con gozo lo que Dios nos tiene preparado. David es un gran ejemplo de alguien que supo esperar en Dios con la actitud correcta. Antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl, viviendo en cuevas, siendo perseguido. Pero en medio de todo eso, nunca perdió su confianza en Dios. En los Salmos vemos su corazón expresando angustia, pero siempre terminaba afirmando su fe en el Señor. Salmos 27 horas y 14 minutos dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. David entendió que aunque no viera la respuesta inmediata, Dios estaba en control. Si hoy estás en un tiempo de espera, quiero animarte a que cambies tu perspectiva. En lugar de ver la espera como un castigo o una señal de que Dios no está obrando, mírala como una oportunidad para crecer en fe. Usa este tiempo para acercarte más a Dios, para fortalecer tu relación con Él, para desarrollar paciencia y confianza en su plan. Cuando Dios finalmente abra la puerta, te darás cuenta de que la espera valió la pena. Él no solo responderá, sino que lo hará de una manera mucho más grande de lo que imaginaste. Efesios 3:20 nos dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Eso significa que lo que estás esperando hoy, Dios lo tiene planeado en una versión mejor de lo que crees. No permitas que la desesperación te haga tomar decisiones apresuradas. No dejes que la duda apague tu fe. Y sobre todo, no creas en la mentira de que Dios se ha olvidado de ti. Dios ve cada lágrima, escucha cada oración y conoce cada anhelo de tu corazón. Él sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Y cuando menos lo esperes, abrirá las puertas y te sorprenderá con su fidelidad. Si sientes que tu fe está debilitándose, recuerda las promesas de Dios. Repítelas, escríbelas, medita en ellas. Dios es fiel y su palabra nunca falla. Isaías 55, 8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que aunque no entendamos lo que está pasando, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Su manera de obrar es mucho más grande de lo que podemos comprender. Así que hoy quiero animarte a seguir creyendo. No importa cuán difícil parezca la situación, Dios sigue en control. No importa cuántas puertas se hayan cerrado, Él tiene la llave que abre cualquier puerta. No importa cuánto tiempo hayas esperado, su respuesta llegará en el momento exacto. Cuando menos lo esperes, Dios te sorprenderá. No te rindas, no pierdas la fe, sigue confiando,
sigue orando, sigue adorando. Dios está obrando en tu favor y cuando el momento sea el correcto, verás la manifestación de su gloria en tu vida. Mantente firme, porque el que prometió es fiel. Y lo que hoy parece imposible, mañana será un testimonio de su poder. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En medio de la espera, puede ser fácil caer en la trampa de la comparación. Observamos la vida de los demás y nos preguntamos por qué sus oraciones parecen ser respondidas más rápido que las nuestras. Vemos cómo otros reciben bendiciones, oportunidades y avances mientras nosotros seguimos en el mismo lugar, y eso puede generar frustración. Pero debemos recordar algo fundamental: cada persona tiene un proceso diferente. La historia de cada uno es única, y los tiempos de Dios para cada vida son distintos. No podemos medir nuestro progreso con la vara de alguien más, porque lo que Dios tiene para nosotros está diseñado específicamente según su propósito para nuestra vida. Cuando Pedro le preguntó a Jesús sobre el futuro de Juan, Jesús le respondió: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, Juan 21:22. Esta respuesta nos muestra que nuestra atención no debe estar en lo que Dios hace con los demás, sino en nuestro propio caminar con Él. La comparación solo nos roba la paz y nos distrae del propósito que Dios tiene para nosotros. En lugar de enfocarnos en lo que otros están logrando, debemos fijar nuestra mirada en Dios y confiar en que Él está obrando en nuestra vida, incluso si no lo vemos de inmediato. Otra lucha común en la espera es el desánimo. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que nuestras fuerzas se han agotado y que no tiene sentido seguir orando o creyendo. Pero es precisamente en esos momentos cuando necesitamos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso significa que aunque no veamos la respuesta todavía, podemos estar seguros de que Dios está obrando. El enemigo intentará susurrar mentiras a nuestro corazón: Dios no te escucha, no vale la pena seguir orando, nunca verás un cambio. Pero debemos aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios y rechazar esas mentiras. Isaías 41:10 nos da una promesa poderosa: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no solo está con nosotros en la espera, sino que nos fortalece para seguir adelante. No estamos solos en este proceso, Él nos sostiene con su mano poderosa. Es importante también rodearnos de personas que nos animen en la fe. En momentos de debilidad, necesitamos amigos, hermanos en Cristo, líderes espirituales que nos recuerden las promesas de Dios y nos ayuden a mantenernos firmes. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Durante ese tiempo, muchos se desanimaron, se quejaron y dudaron de las promesas de Dios. Pero aquellos que confiaron en el Señor y se mantuvieron fieles fueron los que finalmente vieron la tierra prometida. Lo mismo sucede con nosotros. Si nos rendimos en la espera, podemos perder la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero si permanecemos firmes, si seguimos confiando, si no dejamos que el desánimo nos derrote, veremos la fidelidad de Dios manifestarse en nuestra vida. Es normal tener momentos de duda o sentir que nuestra fe es débil, pero lo importante es no quedarnos en ese estado. Cuando nos sintamos así, debemos acudir a Dios en oración y pedirle que renueve nuestras fuerzas. Isaías 40:31 nos da una promesa hermosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no nos llama a esperar con desesperanza, sino con una expectativa confiada. Él nos da fuerzas en el proceso y nos capacita para seguir adelante. Mientras esperamos, podemos aprovechar este tiempo para crecer espiritualmente. En lugar de enfocarnos solo en la respuesta que esperamos, podemos preguntarnos: ¿qué quiere enseñarme Dios en este proceso? A veces, la espera es un tiempo de preparación. Dios está formando en nosotros la madurez, el carácter y la fe que necesitaremos cuando llegue la bendición. Si recibimos nuestra respuesta antes de estar listos, podríamos no saber cómo manejarla correctamente.
Por eso, en lugar de ver la espera como un obstáculo, podemos verla como una oportunidad para crecer. Podemos usar este tiempo para profundizar en la palabra de Dios, fortalecer nuestra relación con Él, servir en su obra y desarrollar habilidades que nos serán útiles cuando llegue nuestra bendición. Cuando Dios le prometió a David que sería rey, no lo coronó inmediatamente. David tuvo que pasar años siendo pastor de ovejas y enfrentando desafíos antes de llegar al trono. Pero esos años de espera no fueron en vano, fueron un tiempo de entrenamiento donde Dios lo preparó para el llamado que tenía para él. Lo mismo puede estar ocurriendo en nuestra vida. Dios nos está preparando para algo mayor, y cada día de espera es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra fe. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Dios es fiel, y lo que ha prometido, lo cumplirá. Puede que no entiendas el proceso ahora, pero llegará el día en que mirarás atrás y verás cómo cada detalle tenía un propósito. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso significa que incluso en la espera, Dios está obrando para nuestro bien. Cada retraso, cada puerta cerrada, cada momento de incertidumbre está dentro de su plan perfecto. No permitas que la impaciencia te haga dudar de su fidelidad. No te rindas antes de tiempo. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando. Dios tiene algo hermoso preparado para ti, y cuando llegue el momento adecuado, lo verás cumplirse de una manera que superará todas tus expectativas. Así que mantente firme, porque el Dios que prometió es fiel. Cuando pasamos por tiempos de espera, es fácil centrarnos en lo que aún no ha sucedido y olvidar lo que Dios ya ha hecho. La impaciencia puede cegarnos y hacernos perder de vista las bendiciones que hemos recibido. Pero una de las claves para atravesar este proceso con fe y paz es recordar la fidelidad de Dios en el pasado. La Biblia está llena de relatos de personas que esperaron en Dios y vieron su fidelidad. Abraham y Sara esperaron décadas por el hijo prometido. José pasó años en la esclavitud y la prisión antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. En cada una de estas historias, Dios estaba obrando incluso cuando parecía que no pasaba nada. Si hoy estás en un tiempo de espera, toma un momento para recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Piensa en momentos en los que Él respondió tus oraciones, te abrió puertas inesperadas o te sostuvo en tiempos difíciles. La misma fidelidad que mostró antes, la mostrará ahora y en el futuro. Es fácil enfocarnos solo en la bendición que esperamos y olvidar que Dios es suficiente por sí mismo. A veces, el propósito de la espera no es solo darnos lo que queremos, sino enseñarnos a depender completamente de Él. En la historia de los israelitas en el desierto, Dios les proporcionaba maná diariamente. No les daba para varios días, sino solo para el día en curso. Esto les enseñó a confiar en Él cada día sin depender de sus propios recursos. Cuando aprendemos a depender de Dios en la espera, nuestra fe se fortalece. Nos damos cuenta de que, aunque no tengamos la respuesta aún, tenemos a Dios, y Él es suficiente. Nuestra paz no debe depender de si recibimos lo que queremos, sino de la certeza de que estamos en las manos del Dios soberano. Es importante recordar que la espera no es un tiempo perdido. Dios nunca nos hace esperar sin razón. Cada temporada tiene un propósito, incluso si no lo entendemos en el momento. Pablo escribió en Romanos 5, 3-4 que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Esto significa que la espera produce en nosotros madurez, fortaleza y esperanza. A veces, el proceso de espera nos está preparando para lo que Dios tiene para nosotros. Si recibimos la bendición demasiado pronto, puede que no estemos listos para manejarla correctamente. Dios no solo quiere darnos cosas buenas, sino que quiere que estemos preparados para administrarlas bien. David es un ejemplo de esto. Aunque Dios lo ungió como rey cuando era joven, no subió al trono de inmediato. Pasó años siendo perseguido por Saúl y enfrentando pruebas antes de convertirse en rey. Pero en ese tiempo de espera, Dios estaba formando en él el carácter que necesitaría para gobernar con sabiduría y justicia. Lo mismo sucede con nosotros.
A veces, la espera es un tiempo de entrenamiento, donde Dios nos está equipando para lo que viene. Puede que no veamos el propósito ahora, pero más adelante entenderemos por qué era necesario. Uno de los mayores desafíos en la espera es aprender a rendir nuestro control a Dios. Nos gusta tener el control de nuestra vida, planificar cada detalle y saber exactamente cuándo y cómo sucederán las cosas. Pero Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos el proceso. Proverbios 3, 5-6 nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso significa que nuestra seguridad no está en nuestro propio entendimiento, sino en la guía de Dios. A veces, queremos forzar las cosas en nuestro tiempo, pero cuando aprendemos a rendir nuestro control a Dios, experimentamos verdadera paz. Jesús nos enseñó a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. Cuando aprendemos a orar así, estamos diciendo: Señor, no quiero solo lo que yo deseo, sino lo que tú sabes que es mejor para mí. Puede ser difícil soltar el control, pero cuando confiamos en Dios, sabemos que Él tiene un plan mejor del que podríamos imaginar. Otra clave para atravesar la espera con fe es permanecer en gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, podemos elegir agradecer por lo que Dios ya ha hecho y por lo que está haciendo en este momento, aunque no lo veamos. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver que, aunque no tengamos todo lo que queremos, Dios ha sido bueno con nosotros. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando combinamos nuestras peticiones con gratitud, experimentamos la paz de Dios. En lugar de vivir en ansiedad por lo que aún no ha sucedido, podemos vivir con una confianza plena en que Dios tiene el control. Mientras esperamos, podemos usar este tiempo para servir a Dios y a los demás. A veces, nos enfocamos tanto en nuestra espera que dejamos de ver las necesidades a nuestro alrededor. Pero Dios nos llama a seguir activos en su obra, incluso mientras esperamos nuestras propias respuestas. Cuando Job pasó por su tiempo de prueba, oró por sus amigos, y Dios restauró su vida, Job 42 horas y 10 minutos. Esto nos muestra que cuando dejamos de centrarnos solo en nuestra situación y servimos a otros, Dios obra de maneras inesperadas. En la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, Jesús habló de un señor que dio talentos a sus siervos antes de irse de viaje. Algunos de ellos usaron sus talentos y los multiplicaron, pero uno lo enterró por miedo. Cuando el Señor regresó, recompensó a los que habían usado lo que se les había dado, pero reprendió al que no hizo nada con su talento. Esto nos enseña que no debemos esperar pasivamente. Mientras aguardamos la respuesta de Dios, podemos seguir sirviéndole con lo que tenemos. Si aún no ha llegado la bendición que esperamos, podemos usar este tiempo para crecer, aprender y ayudar a otros. Si hoy estás en una temporada de espera, quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Su tiempo es perfecto, y lo que ha prometido, lo cumplirá. No permitas que la impaciencia, la comparación o el desánimo te roben la paz. Confía en que Dios tiene un plan para tu vida y que todo lo que estás viviendo tiene un propósito. Mantente firme en la fe. Sigue orando, sigue creyendo, sigue adorando. La respuesta de Dios llegará en el momento adecuado, y cuando mires atrás, verás que cada momento de espera valió la pena. Dios es fiel, y su amor por ti es inquebrantable. No dejes que la espera te haga dudar de su bondad. Sigue confiando, porque lo que Él ha preparado para ti es más grande de lo que puedes imaginar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La espera en Dios no solo es un periodo de paciencia, sino también una oportunidad para desarrollar nuestra fe y carácter. Muchas veces, queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos lleva por un proceso donde aprendemos a depender de Él de una manera más profunda.
En la Biblia, vemos que los tiempos de espera no son tiempos de inactividad, sino de preparación, transformación y crecimiento. Cuando miramos la vida de Abraham, vemos que Dios le prometió descendencia cuando ya era anciano. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que su hijo Isaac naciera. En ese tiempo de espera, Abraham tuvo momentos de duda, pero finalmente aprendió a confiar en la fidelidad de Dios. Romanos 4, 20-21 dice que Abraham no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto nos muestra que la espera puede ser un tiempo donde nuestra fe se fortalece. En lugar de dejarnos llevar por la desesperación, podemos elegir confiar en que Dios cumplirá su palabra. A veces, la fe se desarrolla más en los momentos de incertidumbre que en los momentos en los que todo está claro. Además de fortalecer nuestra fe, la espera nos enseña obediencia. Cuando Dios nos llama a esperar, no es solo para que aprendamos paciencia, sino para que también sigamos sus instrucciones. La historia de Noé es un ejemplo de esto. Dios le ordenó construir un arca mucho antes de que la lluvia llegara. Noé tuvo que trabajar en la construcción del arca durante años, sin ver señales inmediatas de la tormenta. Sin embargo, él obedeció, y cuando llegó el diluvio, él y su familia fueron salvados. Obedecer en la espera significa seguir adelante con lo que Dios nos ha dicho, aunque no veamos resultados inmediatos. Significa seguir orando, seguir sirviendo, seguir confiando, aunque la respuesta parezca tardar. Otro aspecto importante de la espera es que nos ayuda a soltar el control. Muchas veces, queremos manejar todo en nuestra vida, asegurarnos de que las cosas sucedan en nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero Dios nos llama a rendirnos ante Él. En Proverbios 16:9 se nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto nos recuerda que, aunque hagamos planes, es Dios quien tiene el control final. Aprender a soltar el control nos libera de la ansiedad y nos permite descansar en la soberanía de Dios. Cuando nos aferramos demasiado a nuestra propia voluntad, podemos frustrarnos en la espera. Pero cuando confiamos en que Dios tiene un mejor plan, podemos vivir con paz, sabiendo que Él nos guiará en el momento adecuado. La espera también nos da la oportunidad de desarrollar un corazón agradecido. En lugar de enfocarnos en lo que aún no tenemos, podemos agradecer por lo que Dios ya ha hecho. La gratitud nos cambia la perspectiva y nos ayuda a ver la bondad de Dios en cada etapa de nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que incluso en la espera, hay razones para agradecer. Podemos agradecer por la vida, por las oportunidades, por las pequeñas bendiciones diarias y, sobre todo, por la presencia de Dios con nosotros. La gratitud nos ayuda a mantenernos enfocados en la fidelidad de Dios en lugar de en la aparente demora de su respuesta. Cuando elegimos agradecer, incluso en la incertidumbre, fortalecemos nuestra fe y mantenemos una actitud de confianza. Mientras esperamos, también podemos usar este tiempo para crecer espiritualmente. En lugar de ver la espera como un obstáculo, podemos verla como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Pasar tiempo en la oración, en la lectura de la Biblia y en la adoración nos fortalece y nos prepara para lo que vendrá. David, antes de ser rey, pasó mucho tiempo en la presencia de Dios. Escribió salmos, adoró y aprendió a depender completamente de Dios. Fue en ese tiempo de preparación que su carácter fue moldeado para el propósito que Dios tenía para él. Nosotros también podemos usar nuestro tiempo de espera para crecer espiritualmente. Podemos buscar a Dios con más intensidad, aprender más de su palabra y permitir que Él transforme nuestro corazón. Otro aspecto fundamental en la espera es aprender a depender del tiempo de Dios. Muchas veces, queremos que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios tiene un tiempo perfecto. Eclesiastés 3:1 nos dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios ve el panorama completo. Él sabe cuándo es el mejor momento para darnos lo que estamos esperando. A veces, la demora es en realidad una protección. Quizás no estamos listos para recibir lo que pedimos, o quizás Dios tiene algo mejor preparado.
Cuando aprendemos a confiar en su tiempo, dejamos de vivir con ansiedad y comenzamos a descansar en su plan. Sabemos que, cuando llegue el momento adecuado, Dios abrirá las puertas correctas. Es importante también rodearnos de personas que nos animen en la espera. A veces, la espera puede ser difícil y podemos sentirnos desanimados. Pero cuando tenemos personas que nos apoyan, oran por nosotros y nos recuerdan la fidelidad de Dios, es más fácil mantenernos firmes. En Hebreos 10, 24-25, se nos anima a motivarnos unos a otros en la fe, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Rodearnos de una comunidad de fe nos ayuda a mantenernos firmes. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra espera y que otros también han pasado por procesos similares. Finalmente, debemos recordar que la espera siempre tiene un propósito. Dios nunca nos hace esperar sin razón. Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito en su plan divino. En Jeremías 29:11, Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto nos asegura que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Nuestra tarea es confiar, permanecer fieles y seguir avanzando en fe. Si hoy estás en un tiempo de espera, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Él es fiel a sus promesas y cumplirá su palabra en el momento perfecto. Sigue confiando, sigue adorando, sigue sirviendo. La respuesta de Dios llegará, y cuando mires atrás, verás que cada momento de espera tuvo un propósito en su plan para tu vida. La espera en Dios puede parecer un desafío, pero en realidad es una de las mayores oportunidades para profundizar nuestra relación con Él y ver su fidelidad manifestarse en nuestra vida. Aunque a veces la incertidumbre nos haga dudar, es en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba y podemos experimentar el poder transformador de Dios en nuestro carácter y en nuestras circunstancias. Uno de los aspectos más difíciles de la espera es el sentimiento de estancamiento. Sentimos que nada está sucediendo, que el tiempo avanza pero nuestra oración aún no tiene respuesta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la espera en Dios nunca es en vano. Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto significa que, aunque parezca que no estamos avanzando, Dios está renovando nuestras fuerzas y preparándonos para lo que viene. Durante la espera, podemos experimentar diferentes emociones, frustración, ansiedad, temor e incluso dudas. No debemos ignorar estos sentimientos, sino llevarlos a Dios en oración. Filipenses 4:6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que, en lugar de preocuparnos, podemos confiar en Dios y recibir su paz. La oración es nuestra mayor herramienta en los tiempos de espera. No solo nos ayuda a encontrar tranquilidad, sino que también fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios. Otro aspecto clave de la espera es la prueba de nuestra confianza en Dios. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien y nuestras oraciones son respondidas rápidamente. Pero, ¿seguiremos confiando cuando parece que Dios guarda silencio? Job es un gran ejemplo de alguien que, a pesar de sus sufrimientos y de la incertidumbre, decidió confiar en Dios. En Job 13:15, él declara, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Esto nos enseña que la fe no depende de nuestras circunstancias, sino de quién es Dios. Él es fiel, su amor es inmutable y su plan para nuestra vida es perfecto. La espera nos da la oportunidad de aprender a confiar en su carácter, más allá de lo que vemos o sentimos. Dios usa la espera para trabajar en nosotros. A veces, queremos recibir la bendición sin pasar por el proceso de preparación. Pero Dios sabe que hay cosas que necesitamos aprender antes de recibir lo que hemos pedido. La historia de José en la Biblia es un ejemplo de esto.
Dios le dio un sueño de grandeza, pero antes de que ese sueño se cumpliera, José tuvo que pasar por años de pruebas, fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado y olvidado. Sin embargo, en cada etapa, Dios lo estaba preparando para su propósito. Cuando finalmente llegó el tiempo de Dios, José fue exaltado y puesto en una posición de autoridad en Egipto. Si él no hubiera pasado por el proceso, no habría estado listo para manejar la responsabilidad que Dios tenía para él. Esto nos muestra que la espera no es un castigo, sino un tiempo de preparación. Mientras esperamos, debemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios enseñarme en este tiempo? ¿Cómo puedo crecer y madurar espiritualmente en este proceso? En lugar de enfocarnos solo en la meta final, podemos aprovechar la espera para desarrollarnos y fortalecer nuestro carácter. Otro aspecto fundamental en la espera es mantenernos en obediencia. A veces, cuando sentimos que la respuesta de Dios tarda, podemos sentirnos tentados a tomar atajos o a hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando actuamos fuera del tiempo de Dios, podemos causar más daño que beneficio. Un claro ejemplo de esto es la historia de Saúl. En 1 Samuel 13, vemos que Saúl estaba esperando a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla. Pero, como Samuel tardaba en llegar, Saúl decidió hacer el sacrificio él mismo, a pesar de que esa no era su función. Por su desobediencia, Dios rechazó a Saúl como rey. Esto nos enseña que la obediencia es clave, incluso en la espera. Aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, debemos permanecer fieles a sus instrucciones. Tomar decisiones apresuradas puede alejarnos del propósito de Dios. Además de la obediencia, la espera también requiere perseverancia. No basta con confiar en Dios un día y desanimarnos al siguiente. Debemos seguir adelante, creyendo que Dios cumplirá su promesa en su tiempo perfecto. Gálatas 6:9 nos anima, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto significa que, aunque no veamos resultados inmediatos, debemos seguir sembrando en fe. La perseverancia es lo que nos permite ver la cosecha en el tiempo de Dios. La espera también es una oportunidad para aprender a depender completamente de Dios. En nuestra cultura, estamos acostumbrados a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas y soluciones instantáneas. Pero Dios nos enseña a depender de Él y a confiar en su provisión día a día. En la historia del maná en el desierto, Dios le dio al pueblo de Israel el alimento que necesitaban cada día, pero les ordenó que no tomaran más de lo necesario. Esto les enseñó a confiar en que Dios proveería diariamente. De la misma manera, en nuestra espera, Dios nos llama a confiar en Él cada día, sin preocuparnos excesivamente por el futuro. Finalmente, debemos recordar que la espera en Dios siempre tiene recompensa. Dios no olvida nuestras oraciones ni nuestras lágrimas. En Habacuc 2:3, Él nos da una promesa, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta es una seguridad de que Dios cumplirá su palabra. Aunque parezca que la respuesta está tardando, llegará en el momento perfecto. Dios nunca llega tarde, Él siempre actúa en el tiempo exacto. Si hoy estás esperando en Dios, quiero animarte a que no te rindas. Sigue confiando, sigue orando, sigue obedeciendo y sigue creciendo. Dios está obrando, aunque no lo veas. Su plan para tu vida es mayor de lo que puedes imaginar, y cuando llegue el momento indicado, todo tendrá sentido. No permitas que la espera te haga dudar del amor de Dios. Él te ama profundamente y tiene un propósito para cada temporada de tu vida. Confía en que su tiempo es perfecto y que, cuando llegue la respuesta, será mucho mejor de lo que esperabas. Así que, en lugar de desanimarte, usa este tiempo para acercarte más a Dios, para fortalecer tu fe y para prepararte para lo que viene. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo donde Dios está haciendo algo hermoso en tu vida. Y cuando la respuesta llegue, sabrás que valió la pena confiar en Él. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Mateo era un hombre que llevaba años esperando una oportunidad de empleo. Había orado, había buscado, había tocado muchas puertas, pero todas parecían cerrarse.
Pasaron meses y luego años, y la desesperanza comenzó a invadir su corazón. Se preguntaba si Dios se había olvidado de él. A veces, miraba a su alrededor y veía cómo otras personas conseguían trabajos, prosperaban, mientras él seguía en la misma situación. Llegó al punto de querer rendirse. Un día, mientras luchaba con sus pensamientos, escuchó un mensaje que hablaba sobre 3 llaves espirituales para recibir la respuesta de Dios. La primera era orar conforme a la voluntad de Dios, la segunda obedecer y esperar con fe, y la tercera declarar con su boca la victoria. Mateo decidió hacer un cambio en su forma de orar. En lugar de pedirle a Dios un trabajo específico, comenzó a orar con una nueva actitud. Señor, tú conoces mis necesidades. Si este empleo no es lo mejor para mí, ciérralo y abre la puerta correcta en el momento perfecto. Al mismo tiempo, dejó de quejarse y empezó a declarar bendición sobre su vida. Cambió sus palabras negativas por afirmaciones llenas de fe. En vez de decir, nunca encuentro trabajo, comenzó a declarar, Dios me está preparando para una oportunidad mejor. Esta transformación en su actitud y en su forma de orar marcó el inicio de algo nuevo en su vida. Lo inesperado sucedió. Un día, recibió una llamada de una empresa donde ni siquiera había enviado su currículum. Alguien que conocía su trabajo lo había recomendado, y sin necesidad de entrevistas prolongadas, le hicieron una oferta directamente. Pero lo más sorprendente fue que el puesto que le ofrecieron superaba sus expectativas. Tenía un salario más alto, mejores condiciones y un ambiente donde podría crecer y servir a Dios con libertad. En ese momento, Mateo entendió el significado de la promesa de Apocalipsis 3:8, He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios no solo le respondió, sino que le dio algo mucho mejor de lo que había imaginado. Y lo hizo en su tiempo perfecto. Este testimonio deja una enseñanza poderosa. Si sientes que la puerta sigue cerrada, no es porque Dios no te escuche, sino porque está preparando algo mejor. Cuando aprendes a orar con fe, sin ansiedad y confiando en su voluntad, Dios alinea todo para tu bien. Él usa maneras que ni siquiera imaginamos, y cuando menos lo esperas, abre una puerta que nadie más puede cerrar. Si alguna vez has experimentado cómo Dios abre una puerta en tu vida cuando menos lo esperas, tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien más. Compartir nuestras experiencias de fe ayuda a otros a seguir confiando en que Dios obra en su tiempo perfecto. Esperar en Dios no significa cruzarse de brazos y aguardar sin hacer nada. Es un acto de fe activa, un proceso en el que debemos seguir caminando, confiando y fortaleciendo nuestra relación con Él. Pero, ¿cómo podemos mantenernos firmes cuando la espera parece larga? Existen herramientas espirituales que pueden ayudarte a sostener tu fe mientras Dios trabaja a tu favor. La primera es la oración, que es tu conexión directa con Dios. Orar no es solo pedir cosas, es hablar con Dios, abrir tu corazón y escuchar su voz. Es en la oración donde encontramos dirección, consuelo y fortaleza para seguir adelante. Jesús nos enseñó en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La clave no es solo pedir una vez y esperar, sino ser persistentes en la oración. Si aún no has recibido lo que esperas, no te desanimes. Sigue orando con fe, con gratitud y con confianza en que Dios ya está obrando en tu vida. Un consejo práctico para fortalecer tu vida de oración es apartar un tiempo específico cada día para hablar con Dios. No dejes que la rutina te distraiga. Encuentra un lugar tranquilo y haz de la oración un hábito en tu vida. Cuando oramos con constancia, nuestra fe crece y nos preparamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Otra herramienta espiritual poderosa es la palabra de Dios. En tiempos de incertidumbre, cuando esperamos una respuesta de Dios, las dudas y el miedo pueden aparecer. Podemos empezar a preguntarnos si realmente Dios nos escuchó o si hemos hecho algo mal. En esos momentos, la Biblia se convierte en nuestro ancla. Es la luz que nos guía y nos recuerda que Dios es fiel y cumple sus promesas. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si sientes que tu fe se debilita, aliméntate más de la palabra. Llena tu mente y tu corazón con versículos que refuercen tu confianza en Dios.
Un consejo práctico para hacer de la palabra parte de tu vida diaria es escribir en un cuaderno los versículos que hablen sobre la fidelidad de Dios. Llévalos contigo y léelos cuando sientas desánimo. Medita en ellos y deja que fortalezcan tu espíritu. Cuando nos aferramos a la palabra de Dios, encontramos la paz y la certeza de que Él está en control. Además de la oración y la palabra, la adoración es una llave poderosa para liberar bendiciones en nuestra vida. ¿Sabías que cuando adoras a Dios en medio de tu espera, tu fe se fortalece y el enemigo retrocede? En la Biblia, vemos muchas victorias que llegaron cuando el pueblo de Dios adoró en medio de la batalla. Un ejemplo poderoso es la historia de Josafat en 2 Crónicas 20. Dios le dijo, no tendrán que luchar en esta batalla, solo quédense quietos y observen la victoria del Señor sobre ustedes. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a cantar y adorar a Dios, y en ese mismo instante, Él les dio la victoria. La adoración no solo es cantar, es una actitud del corazón. Cuando adoras, estás declarando que Dios es más grande que tu problema. Estás liberando tu fe y dando gracias por lo que aún no ves. Cuando adoras, las cadenas se rompen y Dios se mueve a tu favor. Un consejo práctico para fortalecer tu vida de adoración es crear una lista de reproducción con alabanzas que eleven tu espíritu. Escúchalas en la mañana, en el auto, en casa. Llena tu ambiente con adoración y verás cómo tu espíritu se llena de paz. Dios no te ha olvidado. Sigue confiando. Cada oración, cada versículo y cada alabanza son semillas que estás plantando en la espera. Dios está viendo tu fe, tu esfuerzo y tu paciencia. Y en el momento correcto, abrirá la puerta que has estado esperando. Si en este momento estás esperando una respuesta de Dios, recuerda esto, cuando el tiempo de Dios llega, todo se acomoda de manera perfecta. No permitas que la desesperanza te haga dudar de su fidelidad. Dios está obrando en los detalles, incluso cuando no lo percibes. Dios usa caminos inesperados para bendecirte. Puede mover personas, circunstancias e incluso usar situaciones que parecen adversas para llevarte al lugar correcto. Confía en que Él tiene un propósito y que, cuando sea el momento adecuado, la respuesta llegará de la mejor manera posible. Ahora, reflexiona, ¿qué herramienta espiritual te ha ayudado más en momentos de espera? Compartir tu testimonio puede animar a alguien más. Cada historia de fe es una luz que fortalece a otros en su camino. La espera es uno de los mayores desafíos en la vida de un creyente. Muchas veces, queremos que Dios responda de inmediato, pero Él tiene un tiempo perfecto para cada cosa. La Biblia nos muestra innumerables ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que esperar antes de recibir la promesa. Sin embargo, en cada historia hay un factor común: Dios nunca llega tarde. Su respuesta siempre llega en el momento exacto, ni antes ni después. Uno de los mejores ejemplos de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar muchos años antes de ver esa promesa cumplida. En medio de la espera, dudaron, intentaron tomar atajos y hasta cometieron errores, pero Dios siguió siendo fiel. Al final, cuando ya parecía imposible, Isaac nació, demostrando que Dios siempre cumple su palabra. A veces, en nuestra desesperación, intentamos forzar las cosas. Queremos ayudar a Dios, como lo hizo Sara cuando le pidió a Abraham que tuviera un hijo con Agar. Sin embargo, los planes humanos nunca se comparan con los planes divinos. Cada vez que tratamos de acelerar el proceso, terminamos complicando más las cosas. La clave es aprender a confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. Proverbios 3, 5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que la verdadera fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la certeza de que Dios está obrando en nuestro favor, aunque aún no lo percibamos. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra confianza en Dios mientras esperamos? Hay varias maneras de hacerlo, y una de ellas es recordar las veces en el pasado en las que Dios nos ha sido fiel. Muchas veces, cuando enfrentamos una nueva dificultad, olvidamos cómo Dios nos ha sacado adelante en otras ocasiones. Hacer memoria de sus bendiciones pasadas nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Un ejercicio poderoso es llevar un diario de gratitud.
Anota cada vez que Dios haya respondido a una oración, cada bendición inesperada, cada situación difícil en la que viste su mano obrando. Cuando te sientas desanimado, repasa ese diario y recuerda que el mismo Dios que te ayudó antes, lo hará otra vez. Otra forma de mantener la fe viva es rodearse de personas que también confían en Dios. La comunidad de creyentes es fundamental en tiempos de espera. Cuando compartimos nuestras luchas y escuchamos los testimonios de otros, encontramos ánimo para seguir adelante. Hebreos 10, 24-25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Si te sientes desanimado, busca a alguien con quien puedas hablar, alguien que pueda orar contigo y recordarte las promesas de Dios. A veces, una palabra de ánimo en el momento correcto puede hacer toda la diferencia. Otro aspecto importante en la espera es evitar el desánimo y la duda. Cuando el enemigo ve que estamos esperando en Dios, tratará de llenarnos de pensamientos negativos. Nos hará creer que Dios nos ha olvidado, que nuestra oración no fue escuchada o que simplemente no somos dignos de recibir su bendición. Es en esos momentos cuando debemos levantar el escudo de la fe. Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es nuestra protección contra las mentiras del enemigo. Si Dios prometió algo, lo cumplirá. Una manera efectiva de combatir el desánimo es declarar en voz alta las promesas de Dios. No basta con leerlas en silencio, cuando hablamos la palabra de Dios, nuestra mente y nuestro espíritu se fortalecen. La Biblia dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si sientes que la duda está llenando tu mente, empieza a declarar: Dios tiene planes de bien para mi vida. Jeremías 29:11. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Estas palabras tienen poder cuando las crees y las declaras con fe. La paciencia es otro elemento clave en la espera. Santiago 1:4 dice, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios usa la espera para formar nuestro carácter y prepararnos para la bendición que viene. Piensa en José. Dios le dio un sueño de grandeza, pero antes de que se cumpliera, pasó por años de pruebas. Fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Aún así, nunca dejó de confiar en Dios. Al final, Dios lo levantó como gobernador de Egipto y lo usó para salvar a muchas vidas. Si José hubiera salido antes de la cárcel por su propio esfuerzo, nunca habría llegado al lugar que Dios tenía para él. Su proceso fue necesario para su crecimiento y para que estuviera listo para la posición que Dios le daría. Si sientes que tu espera se está prolongando más de lo que imaginabas, recuerda que Dios no está tardando, sino preparando algo grande para ti. Cada día que pasa es una oportunidad para crecer en fe, aprender más sobre Dios y fortalecer tu relación con Él. Finalmente, cuando Dios responde, es importante recordar que todo lo que recibimos es para su gloria. A veces, cuando finalmente obtenemos lo que pedimos, nos olvidamos de agradecer o de seguir buscando a Dios con la misma intensidad. En Lucas 17, 11-19, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Jesús le preguntó, ¿no fueron 10 los limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Este pasaje nos enseña que la gratitud es clave. Cuando Dios abra la puerta que has estado esperando, tómate un momento para agradecerle. Da testimonio de su fidelidad y usa tu bendición para ayudar a otros. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, te animo a que sigas confiando. No permitas que la ansiedad, la duda o el desánimo te hagan renunciar. Dios está obrando, aunque no lo veas. Sigue orando, declarando su palabra, adorando y esperando con fe. Y cuando llegue el momento, la puerta se abrirá y verás que todo valió la pena. Porque cuando Dios responde, lo hace de una manera tan perfecta que supera todas nuestras expectativas. Que esta palabra sea de aliento para tu vida y te recuerde que Dios nunca llega tarde.
Si Él prometió, cumplirá. Mantente firme, sigue creyendo y espera con esperanza, porque lo mejor está por venir. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El proceso de esperar en Dios no solo se trata de paciencia, sino también de transformación. La espera nos moldea, nos enseña a depender completamente de Dios y nos ayuda a crecer espiritualmente. Aunque puede ser difícil, es en estos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. Un ejemplo claro de esto es Moisés. Él sabía que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo, pero antes de hacerlo, pasó 40 años en el desierto como pastor. En ese tiempo, Dios trabajó en su carácter, enseñándole humildad, dependencia y obediencia. No fue hasta que estuvo listo que Dios lo envió de regreso a Egipto para cumplir su propósito. Esto nos muestra que, muchas veces, Dios nos tiene en un periodo de espera porque está preparando nuestro corazón para la bendición que viene. Si Moisés hubiera intentado liberar a Israel antes de tiempo, no habría tenido el carácter necesario para liderar a millones de personas a través del desierto. Cada espera tiene un propósito. Puede que ahora no lo entiendas, pero cuando mires atrás, te darás cuenta de que Dios tenía una razón para hacerte esperar. Quizás está formando paciencia en ti, enseñándote a confiar más en Él o protegiéndote de algo que no puedes ver. Uno de los mayores errores que podemos cometer es compararnos con los demás. Cuando vemos que otros reciben bendiciones mientras nosotros seguimos esperando, podemos caer en la trampa de la envidia o el desánimo. Sin embargo, cada persona tiene un proceso diferente. Lo que Dios hace en la vida de alguien más no tiene nada que ver con lo que quiere hacer en la tuya. Piensa en David. Fue ungido como rey cuando era un joven pastor, pero tuvo que esperar años antes de ocupar el trono. Durante ese tiempo, vio cómo Saúl seguía reinando, aunque Dios ya lo había rechazado. En lugar de quejarse o apresurarse, David esperó en Dios. Sabía que el tiempo de Dios era perfecto y que, cuando llegara el momento, nadie podría impedir que se cumpliera su destino. Si Dios te ha dado una promesa, no importa cuánto tiempo pase, se cumplirá. Lo que Él ha dicho sobre tu vida es más fuerte que cualquier obstáculo o demora. Lo importante es que no pierdas la fe en el proceso. Muchas veces, el enemigo intentará desanimarte en tu tiempo de espera. Pondrá dudas en tu mente, te hará pensar que Dios se ha olvidado de ti o que quizás no mereces su bendición. En esos momentos, es crucial aferrarte a la palabra de Dios. Una de las estrategias del enemigo es hacerte sentir indigno de recibir lo que Dios tiene para ti. Puede recordarte tus errores, tus fracasos o las veces que fallaste. Pero la gracia de Dios es mayor que cualquier error del pasado. Si te has arrepentido y has confiado en Jesús, eres una nueva criatura y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Por eso, en vez de enfocarte en lo que el enemigo dice, enfócate en lo que Dios dice de ti. Eres amado, escogido y redimido. No permitas que la culpa o la vergüenza te impidan recibir lo que Dios ha preparado para ti. Otra estrategia del enemigo es el miedo. Muchas veces, cuando estamos a punto de recibir la bendición, el miedo intenta paralizarnos. Nos preguntamos, ¿y si no funciona? ¿Y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Pero la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el miedo intente detenerte, recuerda que Dios está contigo. No te llamó para fracasar, sino para cumplir su propósito en tu vida. Una de las cosas más difíciles de aceptar en la espera es cuando Dios responde de una manera diferente a la que esperábamos. A veces, esperamos que Él actúe de cierta forma, pero su plan es distinto. En esos momentos, debemos recordar que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Él sabía que la cruz era el camino, pero en su humanidad, oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús nos enseñó que la verdadera fe no solo es creer en Dios para recibir lo que queremos, sino confiar en Él incluso cuando su respuesta no es la que esperábamos. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo y aún no ves la respuesta.
quizás Dios está obrando de una manera que no puedes ver. Su respuesta puede venir en una forma diferente, pero siempre será para tu bien. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no entiendas lo que está pasando ahora, confía en que Dios está orquestando todo para tu beneficio. En la espera, la adoración es clave. No esperes hasta recibir la bendición para alabar a Dios. Adórale ahora, en medio del proceso. Hay algo poderoso en la alabanza que cambia nuestra perspectiva. Pablo y Silas estaban en la cárcel, encadenados y sin ninguna señal de esperanza. Pero en lugar de quejarse, empezaron a cantar himnos y a adorar a Dios. ¿El resultado? Un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25-26. La alabanza libera el poder de Dios en nuestra vida. Cuando decides adorar a Dios en medio de la espera, estás demostrando que confías en Él sin importar las circunstancias. Si hoy te encuentras en una temporada de espera, recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso. No dejes que la ansiedad, el miedo o la duda te roben la paz. Mantén tu fe firme, sigue orando, adorando y confiando en su tiempo perfecto. La espera no es un castigo, es una preparación. Dios está obrando en tu carácter, fortaleciendo tu fe y alineándote con su propósito. Cuando llegue el momento, recibirás lo que Él ha prometido, y lo harás con un corazón listo para administrar la bendición. No te desesperes, sigue confiando. Porque cuando Dios responde, lo hace de una manera que siempre supera nuestras expectativas. Cuando aprendemos a esperar en Dios con paciencia y confianza, nos damos cuenta de que la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación. Muchas veces, en nuestra impaciencia, queremos adelantarnos y forzar situaciones, pero cuando dejamos que Dios obre a su manera, los resultados son mucho mejores de lo que podríamos imaginar. Uno de los errores más comunes que cometemos en la espera es intentar ayudar a Dios. Pensamos que si hacemos algo por nuestra cuenta, aceleraremos su plan, pero en realidad, muchas veces terminamos complicando las cosas. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero al ver que pasaban los años y la promesa no se cumplía, decidieron ayudar a Dios. Sara le dio su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella, y el resultado fue Ismael. Sin embargo, esa no era la promesa de Dios. Con el tiempo, Sara quedó embarazada y nació Isaac, el hijo prometido. Este relato nos enseña que cuando intentamos forzar los planes de Dios, podemos causar problemas innecesarios. Ismael y sus descendientes se convirtieron en una fuente de conflicto para Isaac y su linaje. Si Abraham y Sara hubieran esperado sin intervenir, habrían evitado muchas dificultades. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Solo nos pide que confiemos en Él y obedezcamos su dirección. Cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, nos desviamos del camino y podemos tardar más en ver la bendición. Es importante recordar que la espera no significa inactividad. No se trata de quedarnos sin hacer nada, sino de prepararnos para lo que Dios tiene para nosotros. Si sabemos que Dios nos ha prometido algo, debemos actuar en fe y hacer nuestra parte. Por ejemplo, si alguien siente que Dios lo ha llamado a ser médico, no puede simplemente sentarse y esperar a que todo suceda mágicamente. Debe estudiar, prepararse y esforzarse. Lo mismo ocurre con cualquier otra promesa. Dios abre las puertas, pero nosotros debemos estar listos para caminar a través de ellas. En la espera, la oración es fundamental. No solo debemos orar pidiendo la bendición, sino también pidiendo dirección y sabiduría. Muchas veces, Dios nos habla en la intimidad de la oración y nos da instrucciones sobre qué hacer mientras esperamos. También es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La espera puede volverse difícil si estamos rodeados de gente negativa o incrédula que constantemente nos dice que nuestra promesa nunca se cumplirá. En cambio, cuando estamos con personas que nos animan, nos recuerdan las promesas de Dios y oran con nosotros, es más fácil mantenernos firmes. Otro aspecto clave en la espera es desarrollar un corazón agradecido. A veces, estamos tan enfocados en lo que queremos recibir que olvidamos agradecer por lo que ya tenemos.
La gratitud nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada etapa de nuestra vida y nos recuerda que, si Él ha sido fiel en el pasado, también lo será en el futuro. David es un gran ejemplo de esto. En los Salmos, vemos cómo él constantemente agradecía a Dios, incluso en medio de las pruebas. Sabía que su confianza no estaba en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Además, debemos recordar que la espera es una oportunidad para crecer en fe. Si todo lo recibiéramos inmediatamente, nunca aprenderíamos a confiar realmente en Dios. Es en los momentos de incertidumbre cuando nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no solo es creer que Dios existe, sino confiar en que Él cumplirá lo que ha prometido, incluso cuando no vemos evidencia inmediata. A veces, Dios nos hace esperar porque quiere darnos algo mejor de lo que pedimos. Puede que estemos orando por algo específico, pero Dios tiene un plan mucho más grande. Si nos diera lo que queremos en el momento que lo pedimos, podríamos conformarnos con menos de lo que Él tiene preparado. Un ejemplo de esto es la historia de José. Él tuvo sueños en los que Dios le mostraba que gobernaría y que sus hermanos se inclinarían ante él. Pero en lugar de ver esa promesa cumplida de inmediato, fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, parecía que su vida iba en la dirección opuesta a la promesa de Dios. Sin embargo, en cada etapa, Dios estaba preparándolo. Cuando finalmente llegó el momento, José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, mucho más alto de lo que él mismo había imaginado. Si José no hubiera pasado por el proceso de espera, no habría desarrollado el carácter necesario para manejar esa responsabilidad. Su historia nos enseña que, aunque el camino pueda ser difícil, Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Si hoy estás esperando algo de Dios, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Su silencio no significa ausencia. A veces, Dios está obrando de manera invisible, preparando todo para el momento exacto. Confía en su tiempo, en su plan y en su amor. No permitas que la impaciencia te haga desviarte ni que la duda apague tu fe. Dios es fiel, y si Él ha prometido algo, lo cumplirá. Mientras esperas, sigue orando, adorando y creciendo en tu relación con Él. Usa este tiempo para fortalecerte, para aprender y para desarrollar el carácter que necesitarás cuando la bendición llegue. Recuerda que la espera no es un castigo, sino una oportunidad para prepararte para lo mejor que Dios tiene para ti. Y cuando llegue el momento, verás que valió la pena esperar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a esperar en Dios, nuestra perspectiva cambia y entendemos que cada etapa de la vida tiene un propósito. A menudo, nos desesperamos porque queremos ver resultados inmediatos, pero Dios nos llama a confiar en su proceso y en su tiempo. Uno de los mayores desafíos en la espera es mantener la fe firme a pesar de las circunstancias. En ocasiones, lo que vemos con nuestros ojos naturales parece contradecir lo que Dios nos ha prometido, y es ahí donde nuestra fe debe prevalecer. La fe no es ignorar la realidad, sino confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La historia de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto nos da una gran enseñanza sobre esto. Dios había prometido llevarlos a la tierra prometida, pero su viaje estuvo lleno de obstáculos y desafíos. Durante años vagaron en el desierto, enfrentando hambre, sed y momentos de incertidumbre. Muchos de ellos comenzaron a dudar y a quejarse, preguntándose si realmente llegarían a su destino. En lugar de confiar en Dios, el pueblo muchas veces permitió que el miedo y la impaciencia tomaran el control. Como resultado, una generación entera no pudo entrar en la tierra prometida, porque su incredulidad los llevó a desobedecer a Dios. Sin embargo, aquellos que mantuvieron la fe, como Josué y Caleb, finalmente vieron cumplida la promesa. Este relato nos enseña que nuestra actitud en la espera es clave. Si pasamos el proceso quejándonos y dudando, podemos alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero si enfrentamos la espera con una actitud de confianza y obediencia, veremos la fidelidad de Dios en acción. Otra historia que ilustra el poder de la espera es la de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana anhelaba tener un hijo,
pero pasaban los años y no podía concebir. En su dolor, oró con fervor, derramando su corazón delante de Dios. Su oración no fue una simple petición, sino una entrega total a la voluntad de Dios. Ana hizo un voto, prometiendo que si Dios le daba un hijo, lo consagraría a su servicio. Dios respondió su oración y le dio a Samuel, quien llegó a ser un gran profeta en Israel. Lo interesante de esta historia es que la espera de Ana no solo se trataba de su deseo personal, sino de un propósito mayor. Dios tenía un plan para Samuel, y su nacimiento estaba alineado con ese propósito divino. Esto nos enseña que muchas veces nuestra espera no es solo por nosotros, sino porque Dios está trabajando algo más grande. Quizás lo que estamos esperando no solo nos beneficiará a nosotros, sino que impactará a muchas personas a nuestro alrededor. En la espera, es vital mantener una relación cercana con Dios. No podemos depender únicamente de nuestras fuerzas o emociones, porque éstas pueden cambiar con facilidad. La comunión con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes. El Salmo 27:14 nos dice: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. Este versículo nos muestra que la espera requiere esfuerzo y valentía. No es un proceso pasivo, sino un acto de fe que nos desafía a confiar en Dios más allá de lo que vemos. Cuando aprendemos a esperar con una actitud correcta, Dios nos da paz en medio del proceso. No significa que no habrá momentos de duda o frustración, pero su paz nos sostiene y nos recuerda que Él sigue en control. Además, la espera nos ayuda a desarrollar paciencia y madurez espiritual. Muchas veces queremos que las cosas sucedan rápido, pero si las recibimos antes de estar preparados, podríamos desperdiciarlas o no saber manejarlas. Dios, en su sabiduría, permite la espera para moldearnos y hacernos crecer. Un ejemplo de esto es la vida de David. Dios lo escogió como rey cuando aún era un joven pastor. Sin embargo, no asumió el trono de inmediato. Pasaron años en los que tuvo que huir de Saúl, enfrentar desafíos y aprender a depender completamente de Dios. Si David hubiera tomado el trono sin pasar por ese proceso, probablemente no habría sido el gran rey que fue. La espera lo preparó para reinar con sabiduría y justicia. Este principio también se aplica a nuestra vida. Cuando Dios nos hace esperar, no es para castigarnos, sino para prepararnos. Él ve el cuadro completo y sabe cuándo es el momento adecuado para cada cosa. Por eso, en lugar de desanimarnos, debemos usar la espera como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra relación con Él. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, podemos enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros en el presente. Muchas veces, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que los tiempos de espera fueron los momentos en los que más crecimos espiritualmente. Fue en esos tiempos donde aprendimos a depender completamente de Dios y a confiar en su fidelidad. Si hoy estás en un tiempo de espera, quiero recordarte que Dios no ha olvidado su promesa. Puede que no veas señales todavía, pero Él sigue obrando. Confía en su tiempo, en su proceso y en su amor. No permitas que la impaciencia te haga tomar atajos o buscar soluciones humanas. Espera en Dios, porque su plan siempre es el mejor. Y cuando llegue el momento, verás que todo valió la pena. La espera en Dios es un acto de fe que transforma nuestro carácter y fortalece nuestra confianza en su propósito. Aunque a veces sentimos que el tiempo pasa sin que nada cambie, Dios sigue obrando en cada detalle de nuestra vida. La clave está en mantenernos firmes, creyendo que su plan es perfecto. Cuando aprendemos a esperar con paciencia, desarrollamos una fe más profunda. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de personas que atravesaron largos periodos de espera antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Uno de estos casos es el de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero pasaron muchos años antes de que Isaac naciera. Durante ese tiempo, enfrentaron dudas y pruebas, pero Dios les demostró que su palabra nunca falla. Sin embargo, en medio de la espera, es fácil querer adelantarnos a los planes de Dios. Sara, al ver que no quedaba embarazada, decidió tomar el asunto en sus propias manos y le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Esta decisión trajo conflictos y dificultades, porque no era el camino que Dios había trazado.
Este ejemplo nos enseña que cuando intentamos forzar las cosas en nuestro propio entendimiento, podemos desviarnos del propósito de Dios. La impaciencia nos lleva a buscar soluciones humanas, pero solo la obediencia nos lleva a la verdadera bendición. Otro personaje que esperó el tiempo de Dios fue José. Cuando era joven, tuvo sueños que revelaban su futuro como gobernante. Pero en lugar de ver el cumplimiento inmediato de esos sueños, fue vendido como esclavo por sus hermanos y luego encarcelado injustamente. Su vida parecía ir en la dirección opuesta a la promesa de Dios. A pesar de esto, José se mantuvo fiel. No permitió que la adversidad lo alejara de Dios, sino que confió en que todo tenía un propósito. Finalmente, después de años de pruebas, fue exaltado y se convirtió en gobernador de Egipto, salvando a su familia y a muchas naciones del hambre. La historia de José nos recuerda que la espera no es en vano. Dios usa cada situación, incluso aquellas que parecen negativas, para prepararnos para lo que vendrá. Aunque en el momento no entendamos por qué estamos pasando por ciertas dificultades, podemos estar seguros de que Dios está moldeando nuestro carácter y preparándonos para su plan. Esperar en Dios también implica aprender a descansar en su paz. Muchas veces nos preocupamos y nos angustiamos porque no vemos resultados inmediatos. Pero la palabra nos dice en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que, en lugar de angustiarnos, debemos entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que Él tiene el control. Su paz es un regalo que nos sostiene en medio de la incertidumbre. Otra lección importante es que la espera nos enseña a depender completamente de Dios. Cuando sentimos que no tenemos el control, es cuando más buscamos su presencia y su dirección. Es en esos momentos cuando nuestra relación con Él se fortalece y aprendemos a escuchar su voz con mayor claridad. David, antes de ser rey, pasó años huyendo de Saúl, enfrentando peligros y desafíos. Durante ese tiempo, escribió muchos de los salmos en los que expresaba su confianza en Dios. En el Salmo 37, 7, nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Este versículo nos muestra que la espera no siempre implica acción, sino también quietud. A veces, Dios nos llama a simplemente confiar y descansar en su tiempo, sin tratar de acelerar el proceso. En la vida, hay temporadas de actividad y temporadas de espera. Cada una tiene su propósito y nos enseña algo valioso. Si estamos en una etapa de espera, podemos verla como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra fe. A veces, Dios nos hace esperar porque está trabajando en nuestra madurez. No siempre estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Si Dios nos diera ciertas bendiciones antes de tiempo, podríamos no saber cómo manejarlas. Por ejemplo, si alguien quiere liderar un ministerio, pero aún no ha desarrollado paciencia y humildad, Dios puede permitir un tiempo de preparación antes de darle esa responsabilidad. Lo mismo ocurre con muchas áreas de nuestra vida, como el matrimonio, el trabajo o los sueños personales. La espera también nos enseña gratitud. Cuando aprendemos a valorar cada etapa de nuestra vida, nos damos cuenta de que Dios siempre ha sido fiel. Muchas veces, cuando recibimos algo después de haber esperado, lo apreciamos mucho más que si lo hubiéramos obtenido de inmediato. Pablo nos recuerda en Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta paciencia nos ayuda a desarrollar una fe inquebrantable y nos prepara para recibir lo que Dios tiene para nosotros en su debido tiempo. Si en este momento te encuentras esperando una respuesta, una puerta abierta o el cumplimiento de una promesa, quiero animarte a no perder la fe. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto, y cuando menos lo esperes, verás cómo todo encaja de acuerdo con su plan. No permitas que la duda y la desesperanza te alejen de lo que Dios tiene para ti. En lugar de enfocarte en lo que aún no ha sucedido, enfócate en lo que Dios está haciendo en ti en este momento. Confía en que cada día te acerca más al propósito que Él ha preparado para tu vida. Recuerda que la espera no es un castigo, sino un proceso de crecimiento. Dios está obrando en lo invisible, preparando cada detalle para el cumplimiento de su promesa.
Mientras esperas, sigue buscando su presencia, fortaleciéndote en su palabra y confiando en su fidelidad. Y cuando llegue el momento adecuado, verás que todo valió la pena. La bendición que Dios tiene para ti superará cualquier expectativa, porque Él siempre cumple lo que promete. Esperar en Dios no es fácil, pero es un proceso que nos transforma, fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir lo mejor que Él tiene para nosotros. Aunque a veces parezca que nada está pasando, recuerda que Dios siempre está obrando en lo invisible, alineando cada detalle para cumplir sus promesas en el momento perfecto. Si estás pasando por una etapa de espera, te animo a confiar, a mantener la fe y a no desanimarte. Dios nunca llega tarde, y cuando menos lo esperes, verás cómo todo encaja de acuerdo con su propósito. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte para más contenido como este. No olvides dar like, comentar qué fue lo que más te impactó y compartir con aquellos que necesitan una palabra de aliento. Juntos seguimos creciendo en fe y esperanza.